La idea del encuentro de hoy es conocer más sobre nuestro proyecto de ley que gestiona Fibromialgia La Plata, y nos está acompañando Jerónimo, que es el asesor legal sobre la temática. Agradecemos mucho la participación porque hoy hablábamos justamente por la mañana con Roxana sobre el tema de la cultura de la participación, de hacernos... Ahí llegó Graciela. Graciela Chávez, hacernos parte de esto que es para nosotros y saber todo el camino, todo el trabajo que lleva tener este derecho, el derecho a la salud, el derecho laboral, el derecho a tener un reconocimiento de estas patologías que están englobadas dentro del síndrome de sensibilidad central, que, bueno, vale la pena recordarlo: fibromialgia, fatiga crónica, electrodependencia y el síndrome químico múltiple. No dejar a ninguno afuera porque todos son importantes, a pesar de que la mayoría lo conocemos más que nada por la fibromialgia, pero en realidad queremos que se hable de las 4 patologías que están englobadas. Agradecemos muchísimo a Roxana, que nos va a explicar hoy. Primero va a hablar Graciela Chávez, la concejala de acá de Lomas, que nos abrió las puertas en Lomas, la visibilización desde el principio y que lo sostuvo en el tiempo, que a veces eso es lo más complejo. Seguir el acompañamiento todo el tiempo necesario hasta que las cosas surjan. Así que bueno, eso. Le damos la palabra a Graciela y después, bueno, Roxana me decís, creo que hablas, bueno, después seguimos, no sé. ¿Cómo te va, Graciela? Activa tu audio. Sí, ahí estoy, ahí estoy. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Perdón a las corridas. Estamos con un sub de educación en el consejo que terminó recién, así que tenía que prestar mi compu a la compañera concejala Grandoli, que estaba con un tema de educación, que estamos haciendo unas jornadas con el tema educación para ir planteando y viendo la contención de la vuelta a clase. Así que corriendo. Pero nada, buenas tardes a todos y a todas las que veo, una alegría verlas. Y agradecerles, veo, bueno, a Roxana, agradecerte, Sandra, y a todo el grupo por los encuentros, por este encuentro y por seguir invitándome, porque para mí las extraño mucho del último Zoom que hicimos, y si bien uno está conectada desde el corazón, de saber de lo que cada uno seguramente todavía en este aislamiento, ustedes sufren el doble aislamiento y todo lo que se suscitó en este año tan complejo para todos en general, pero me imagino que ustedes en particular. Por eso agradecerles que sigan generando el espacio de encuentro y de escucha, que sé que lo tienen más allá de esta modalidad del Zoom y de la virtualidad. Agradecerles de verdad, Sandri, por invitarme. Así tarde iba a correr por llegar, porque ustedes saben que, bueno, que cuentan conmigo. Hoy presidenta de bloque, a diferencia de cuando las conocí, y bueno, así que ahora siguen contando con nuestro bloque y sobre todo con nuestro municipio, en un año, bueno, muy complejo, porque a Mariano le pasé, digo, nuestro secretario de Salud, pero obviamente que es un año muy, muy difícil para la salud en particular, con el tema de la pandemia, pero me dijo siempre, obviamente, que cualquier cuestión que necesiten, él está ahí presente. Así que bueno, nada, con Roxana hemos estado estuvimos comunicadas ahí tratando, y sé que la desesperación del año legislativo, de lo que implica que esté finalizando, y que bueno, que el que sea ley se vuelva a complicar, pero bueno, Roxana va a poder hablarles, contarles, y nada, sigamos aunando nuestras fuerzas para hacer lo que tengamos que hacer. La verdad, hoy me sentí muy mal, pude decirle en palabras muy poquito
al gobernador, pero me sentí muy mal no haber tenido una carta hoy, porque en Lomas vino el presidente y vino Axel con el tema del lanzamiento del plan de seguridad, y estuvimos en el parque, y ese minuto que dije no tuve para darle una carta con algo, pude decirle solo la palabra ahí cuando pasé de la ley, pero nada, cuenten conmigo absolutamente para todo lo que crean desde el municipio, como siempre. La verdad que sigue siendo obviamente la deuda que está pendiente, pero la esperanza es la de un presidente que trata de cumplir más allá de un año complejo de lo que necesita nuestra gente. Así que yo creo que tenemos que seguir entre todos luchando y haciendo el aporte necesario para que ustedes tengan la ley que todo aquel que sufre esta problemática necesita para no solo la mejor calidad de vida, sino para de verdad la ampliación de ese derecho que se necesita. Así que nada más que reforzar, y acá estoy presente, y que cuenten conmigo para lo que sea, y crean que puedo aportar como siempre, y que no abandonen la lucha en ningún sentido. Así que gracias de verdad por invitarme. Gracias a vos por estar siempre. Bueno, ahora nos vamos a meter de lleno en el tema de la ley. ¿De qué se trata todo esto, no? Bueno, hola. Buenas tardes. Ya nos habíamos saludado, pero vuelvo a hacerlo. Buenas tardes a todos y todas. Un poco en la previa, cuando conversaba con Roxana sobre cuáles eran los puntos a abordar o los puntos a conversar, surgió una cuestión que surge siempre y que viene surgiendo siempre. Y lo primero que debo decir es agradecer a Fibromialgia La Plata por permitirme acompañarlas. Agradecer también a Valeria Mendolara, que en su momento fue la diputada provincial, por quien yo me vinculo a esta organización. Yo soy abogado, soy maestrando en Derechos Humanos, estoy terminando, ya en breve defenderé mi tesis y espero aprobar y espero ser magíster en Derechos Humanos, y a la vez me he caracterizado en estos últimos al menos 10 años, pero desde un poquito antes también, por trabajar junto a organizaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil que caminan y luchan por la consagración de los derechos humanos. Entonces, Fibromialgia La Plata se inscribe en esa tradición. Cuando Valeria me invita y conozco a Ana, que anda por ahí, a Roxana y al resto de las compañeras, no quiero pecar de omisivo, pero todas las compañeras que la verdad le han puesto el cuerpo, lo primero que vi fue un tema que es transversal a la cuestión propia de la sensibilidad central. ¿Y por qué digo que hay un tema que es transversal? Porque hay una palabra que quienes abrazamos las causas de los derechos humanos nos genera una cierta obsesión que tiene que ver con el reconocimiento de la dignidad. La palabra es dignidad. Hablar de dignidad es muy complejo, sobre todo a quienes nos gusta el mundo del lenguaje, y entendemos que hay una batalla que es previa a la batalla por el derecho, que es la batalla por el lenguaje, porque en definitiva las leyes, la legislación e incluso la jurisprudencia se compone de palabras, y las palabras tienen una historia, y tienen un peso, y tienen una tradición, y obviamente ese peso, esa tradición, esa historia es justamente en donde se dan las batallas previas. Las leyes son el resultado de batallas culturales, son el resultado de batallas sociales, son el resultado de estado de correlación de fuerzas del campo político. Y hay leyes que son leyes para la vida, hay leyes que son leyes para la muerte, y hay leyes que legislan o ampliando derechos o restringiéndolos. Pero para que ello suceda, primero hay que tener unas definiciones previas que se gestan colectivamente. No hay forma de pensar que puede haber una legislación que por arte de magia cambie el estado de cosas o el estado de situación. Y entonces la palabra que nos obsesiona es la dignidad.
¿Y por qué es una palabra compleja y difícil? Porque la verdad es que si yo preguntara qué es dignidad, o lo preguntara por la positiva, las y los invitara a que definamos juntes, el término dignidad, la verdad es que nos costaría muchísimo, porque es un término que por la positiva cuesta mucho definir. ¿Qué es dignidad? ¿Dónde llega? ¿Con qué se compone? ¿Con qué se come? Podría preguntar uno, como para poder tener una aproximación. Ahora, lo cierto es que quienes caminamos el campo de los derechos humanos sabemos que la dignidad aflora con claridad meridiana cuando no existe o cuando no está consagrada. Sabemos claramente que cuando hay vulneración de derechos, la dignidad se pisotea, la dignidad se torna borrosa, se torna turbia o directamente no está. Estamos en presencia de condiciones de indignidad. Entonces, ahí se pone interesante la discusión, y cuando digo interesante no quiero pecar tampoco de académico, ni siquiera de netamente jurídico, porque sabemos que se ponga interesante implica que hay dolor y que hay sufrimiento, y justamente lo que tenemos que evitar es que se continúen perpetuando las condiciones de sufrimiento. Entonces, sabemos que la dignidad es una palabra que, como dice Galeano, está en el horizonte. Digamos, que la dignidad nos sirve para caminar, no nos sirve como un norte, como un mojón concreto, porque la dignidad se va conquistando y se va conquistando en términos de progresividad, además. No existe una dignidad, no existe solamente un parámetro que nos permita llegar a unas condiciones de dignidad, porque la dignidad tiene la particularidad, además, de que conforme arribamos a determinados estándares de dignidad, se corre, como en el horizonte de Galeano, se corre unos metros y nos invita a seguir caminando. La dignidad es progresiva. Cuando uno alcanza determinado estatus de derecho, cuando uno alcanza determinadas condiciones de dignidad, la dignidad ya se corrió. Y la dignidad implica más derechos, mejores condiciones de acceso, y cuando arribamos a esa segunda estación, que es una situación de mejores estándares de dignidad, la dignidad se volvió a correr y aparece nuevamente alejada, y entonces tenemos que ir alcanzándola. ¿Y por qué digo todo esto? Porque la discusión legislativa en torno a la sensibilidad central es una discusión por la dignidad, y es una discusión por el acceso pleno a derechos. ¿Con qué me encontré yo cuando me topé con Fibromialgia La Plata? Me encontré con interseccionalidad de condiciones de vulnerabilidad. Y cuando hablamos de interseccionalidad de condiciones de vulnerabilidad, no hablamos de solo un problema. No hablamos de solo una enfermedad o padecimiento, porque pensarlo así implica asumir un paradigma médico y medicalizante que lo que hace es restringir el paradigma desde donde abordamos, la matriz desde donde abordamos una situación que genera complejidades y vulneración de derechos en múltiples planos. No se termina la sensibilidad central, y no quiero ser irrespetuoso porque no quiero hablar de algo, digamos, que ustedes saben, conocen y palpan en carne propia. Digo, pero no podemos, no se acaba con una pastilla, digamos, no se acaba con un tratamiento médico, no se acaba con incluir el tratamiento en una obra social. Implica otras cosas. Me encontré con mujeres que eran víctimas de violencia, producto de que sus parejas no comprendían la situación o no querían comprenderla, y manifestaban esa incomprensión por la vía de la violencia. Me encontré con personas a quienes no se les contemplaban las situaciones específicas, las características subjetivas que se iban manifestando, y que por tanto no se les cambiaba el horario laboral y que por tanto perdían sus empleos. Y entonces ya teníamos dos niveles de problema. Teníamos la sensibilidad central como un vector transversal, pero teníamos también una cuestión propia del empleo, tenemos una cuestión propia de las relaciones interpersonales, digo, eran concretamente víctimas de violencia. Me encontré con casos en los que a mitad de los estudios, digamos, de cursar unos estudios en algo, en lo que fuera, de repente la persona no podía continuar porque el mundo, o sea, las condiciones materiales y específicas en donde se desarrollaba esa situación de estudio, no se adaptaba a la persona, no eliminaba las barreras. Y entonces
me encontré con abandono de estudios. Y ahí tenemos un problema en relación al acceso al derecho a la educación. Y así me fui encontrando con una cuestión que ya no era un universo, era un pluriverso. ¿Por qué pluriverso? Porque era muy plural y era muy singular, porque cada situación específica nos hablaba de situaciones de indignidad, y no situaciones de indignidad porque la persona se indigna, situaciones de indignidad porque había unas capacidades estatales, unos marcos jurídicos que no permitían que esa persona acceda a los estándares de dignidad a los que se ha obligado el Estado. Y ahí aparece un elemento interesante, y ahora me meto un poco a hablar de la ley, cuál es el objetivo para mí más importante, pero cuál es tal vez la idea, la reflexión que quiero dejar. Hay elementos que permiten o permitirían pensar el abordaje transversal de este pluriverso. Está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Digo, y es una convención que es de avanzada, porque en el ámbito de Naciones Unidas construyó este paradigma muy interesante de que las condiciones de discapacidad no son condiciones intrínsecas de la persona. Es decir, es la sociedad, es la comunidad, es el Estado, son las distintas partes que componemos el Estado quienes debemos barrer y eliminar las barreras que impiden a las personas que padecen una discapacidad acceder al resto de los derechos. Está esa convención que es parte de nuestro ordenamiento jurídico. Están los criterios de lo que implica el acceso al derecho a la salud, que consagra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y es bien claro. E incluso están las observaciones generales que hace el comité, que es el comité de tratado, el comité del Pacto Internacional que es, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ha dicho en reiteradas oportunidades que el derecho a la salud contempla muchísimo más que la cuestión eminentemente médica, que el padecimiento o la afección a la salud. Ese comité nos ha hablado de la dignidad, nos ha hablado del ejercicio del resto de los derechos, nos ha hablado de cómo ejercemos esos derechos, de cómo podemos plantarnos socialmente y exigir el cumplimiento de determinados derechos en determinadas condiciones. Tenemos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que tampoco son eminentemente médicas o medicalizantes. Hay un protocolo de Ottawa que nos habla del derecho a la salud en sentido amplio. Y entonces, ¿por qué pensar una ley de sensibilidad central? ¿Por qué existiendo tantas herramientas que son para nosotros ley, para nosotros y nosotras ley positiva vigente, que están en nuestra Constitución, por los cuales el Estado se obligó, por qué hay que pensar en una norma específica? ¿Y saben por qué? Porque la lucha por el derecho, como dije, es primero la lucha por las palabras. Y entonces la primera lucha que tenemos que dar nosotros, y que yo acompaño en mi carácter de abogado, pero digamos, ustedes me han enseñado muchísimo, es luchar por esas palabras, luchar por visibilizar la cuestión. Porque en algún punto eso tenga nombre. Porque poder consagrar una ley es poder darle un nombre, es poder darle unas palabras, es poder darle un marco, una terminología a la cuestión. Y que ya no sea una cuestión propia de la reumatología, o un jefe o una jefa piola, o que entiende la situación, o una pareja o una relación que eminentemente sea copado o copada y que entienda lo que el otro está pasando. Tenemos que poder ponerle nombre, porque si no le ponemos nombre, si no le damos marco, si no escribimos ese marco en una trama, en una red, en un universo de interrelaciones, esa situación pasa a ser producto de la discrecionalidad o de la capacidad de interpretación de un otro. Y acá tenemos que ver que en ese pluriverso, ese pluriverso al que hacía referencia, que son todas las situaciones y muchísimas más que no nombré, que se presentan cuando hablamos de sensibilidad central, necesitan, como el relleno de una tarta, que alguien las ligue, que alguien las ponga en un mismo lugar y les dé nombre y diga, esto obedece a la misma cuestión. Y cuando hablamos de sensibilidad social, central, no estamos hablando solo
de una enfermedad o a partir de una enfermedad. Estamos hablando a partir de un paradigma social de ampliación de derechos y de construcción de estándares de dignidad. Estamos hablando de empleo, estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando de acceso a vivienda, estamos hablando de acceso al agua potable, estamos hablando de todo esto en clave de sensibilidad central. Estamos construyendo sujetos y sujetas de protección específica. ¿Y por qué es necesario construir un paradigma o un estándar de protección específica? Porque claramente no existe hasta ahora un marco que agrupe estas vulneraciones de derechos. No existe. Entonces cada uno lo aborda como le pinta. No, ustedes ya saben, están caminando por esto. Pero digo, un jefe lo aborda como le pinta. Ahí no, se duerme o tiene sueño, no sé qué le pasa. No, no es eso, señor. Acá hay una situación preexistente. Aquí hay un abordaje integral. Aquí hay una necesidad de que usted adapte las condiciones de empleo y de empleabilidad para que la persona pueda continuar trabajando. Porque si no, el problema se acrecienta. Si no tenemos una que tiene un padecimiento o que está padeciendo una situación y además estamos generando una condición de desempleo, entonces estamos haciendo que pierda su ingreso y entonces el problema ya es un problema de mayor magnitud. Y así con cada una de las situaciones. Entonces, cuando logré entender esta situación, cuando logré tratar de escuchar qué es lo que Ana, Roxana me proponían y tantas otras compañeras, pensamos con Valeria Amendolara en su momento, luego con Alejandra Martínez, que también en su momento lo conversó, y con tantos otros legisladores, legisladoras. Nos tocó ir a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y dar la discusión allí. Pensamos en un instrumento que reflejara eso. ¿Cuál es el objeto de la ley? Acá la tengo a la vista. Es reconocer, primero reconocer, es poder ponerle nombre, poder dar existencia. Borges dice que la palabra precede a la existencia, porque incluso quienes creen o tienen alguna creencia de tipo religiosa o creen en Dios y en la Biblia, para poder decir hágase la luz, tuvo que existir la palabra hágase, la palabra la y la palabra luz. Entonces la palabra preexiste a todas nuestras existencias, terrenas y divinas, quienes consideran que hay una divinidad o que hay algo más allá o más acá, vaya a saber una. No me voy a meter en esas consideraciones, pero digo, es reconocer que haya una palabra que lo nombre, que haya un marco de situaciones que le ponga un contexto. Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Entonces no es una ley que regula una enfermedad, es una ley que asegura el acceso a derechos, es una ley que promueve el acceso a derechos, es una ley que reconoce una situación, pero que no pone a la persona que está en esa situación en una condición de objeto de regulación, sino de sujeto o sujeta de derechos. Es una ley que lo que hace es decir, momento, esta persona tiene todos estos derechos, hay que reconocerle los derechos, hay que promover el acceso a derechos, hay que garantizar el acceso a derechos y hay que hacer que esto suceda. Y sigue con el fin de mejorar las condiciones de vida, digamos, e incorpora en su redacción todos los instrumentos de promoción y protección de los derechos humanos. Es una norma que de aprobarse nos va a invitar a hablar del tema. No solo a hablar a promover la detección temprana, sino a hablar del tema, que se hable, que no sea un tabú, que no sea un tema de una cuestión de 2 o 3 personas que se ponen el equipo al hombro y enarbolan las banderas, que sea un tema social. Hay algo que es sensibilidad central, hay algo de lo que hay que hablar, hay algo que hay que identificar tempranamente, pero también hay algo que está ahí, que hay que dejar de invisibilizarlo, que hay que ponerlo en el centro de la escena. Hay que desarrollar políticas públicas integrales, pensando en toda esta situación. Hay que desarrollar campañas educativas para que se hable de esto. Lo que no se habla no existe.
Por eso para mí, vuelvo a repetirlo, la lucha por el derecho es la lucha por las palabras, es la lucha por qué significan las palabras y por qué se dice. Si no lo digo, no existe. Si lo digo, cobra existencia. Y si lo digo de determinadas formas, esa existencia empieza a marcarnos un horizonte en materia de derechos. Y luego, promover estos derechos en clave de igualdad y no discriminación, que es un principio vertebrador de todo el pluriverso de los derechos humanos. Por eso, yo creo que esta ley debe aprobarse. Creo que esta ley tiene que permitirnos hacer una pedagogía, construir juntos y juntas una pedagogía de la sensibilidad central, pero sobre todo una pedagogía de los derechos humanos. Tenemos que poder identificar que todas estas causas, que en este punto o en este ámbito tienen que ver con la sensibilidad central, pero que en otros ámbitos también se compone de los mismos elementos de identificación que en definitiva revisten el carácter de la lucha por la dignidad. Tenemos que entender que la norma hace sentido, que el Estado tiene que hablar, que el poder legislativo es un poder del Estado que para mí, y esto sí me hago cargo, es mi opinión desde el derecho constitucional y demás, para mí el rol principal que tiene el poder legislativo es hablar, es poner en palabras determinadas situaciones, es reconocer determinadas situaciones. Sabemos que allí no termina la batalla. Sabemos que hay leyes muy buenas, está la ley de infancia, la 13298, que es una maravilla, que recepta el contenido de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. ¿Y quién podría decir sin sonrojarse que los derechos de niños, niñas y adolescentes no se vulneran a diario? Hay una ley espectacular a nivel nacional para la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. ¿Y quién podría decir con los índices que se dieron a conocer esta semana que no estamos teniendo una epidemia detrás de la pandemia, que son los femicidios, que son las situaciones de violencia, que son intolerables para una sociedad que pretende desarrollarse en condiciones de igualdad, libertad y que permita a todos el goce y ejercicio de los derechos? La ley no es el punto final, la ley es solo una estación, pero sin ley no hay nominación, no hay nombre, no hay palabras, y sin palabras la lucha es más difícil. Por eso, por donde habías entrado, cerrá eso. Caminamos por la promoción y protección de los derechos humanos, necesitamos muchas veces de las palabras. Las palabras son nuestras armas y son las armas desde donde desplegamos nuestras batallas. Entonces yo con esto termino, obviamente quedo abierto a preguntas o dudas, pero quería ante todo agradecer esta escucha atenta, ponerme a disposición, como lo he hecho desde el primer momento con Roxana, con Ana, con Fibromialgia La Plata. Ahí la veo a Mariela también, que es una genia. Me ha tocado compartir con ella y uno aprende muchísimo de de lo que ella expone, e invitarlas a seguir luchando, a que vayamos luchando juntos y juntas por esta consagración de derechos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jerónimo. Muy claro. Hola, Mariela. Llegaste. Bueno, ahora vamos a escuchar a nuestra referente de este proyecto, junto con Ana Tomasone, que también está por ahí, que lucharon todo este tiempo por esto. Y estamos acá en las últimas instancias, a ver si lo logramos este año. Roxana. Activa tu micrófono, Rox. ¿Ahí? Ahí está, perfecto. Bien. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle a ustedes, a Lomas de Zamora, a Fibromialgia Zona Sur, a vos, a todo tu equipo, a Graciela, que desde el primer momento, desde la primera jornada que hicimos, estuvo aquí enterándose, creo que a medianoche, y a las 8 o 9 de la mañana estaba en La Plata, hace ya más de 3 años creo. Y siempre estuvo acompañando. Bueno, Jerónimo, que obviamente con un posteo, y bueno, después de de escucharlo hablar a Jerónimo, es como que es casi un atrevimiento.
lo mío, pero bueno. Quería contarles algo por un posteo, por lo que ha dicho y por un posteo de anoche sobre el tema. Cuando lo conocimos, cuando Valeria Mendolara tomó esta problemática que nosotros llegamos a plantear y que había que encontrarle un camino, un día nos avisa que, bueno, que había una reunión con un abogado para poder darle un formato, digamos, un formato legal a todas estas inquietudes y toda esta problemática con quien había que reunirse. Y entonces, claro, yo pensé, ¿con qué tipo de abogado nos vamos a encontrar, ¿no? Porque hay un abanico importante. Seguramente Jerónimo lo sabe más que yo. Y en realidad lo que yo tenía claro es que teníamos un único antecedente, que era la ley de Tucumán, acotada solo a fibromialgia, y en realidad justamente en línea con lo que acaba de expresar Jerónimo, la problemática no era una patología, la problemática era multidimensional. Y por experiencias previas mías, personales, yo no sabía con qué tipo de abogado me iba a encontrar en este sistema de creencias que tiene cada uno, ¿no? Pensé en un abogado, saco, corbata, serio, estricto, bueno, nada, esos modelos con los que uno suele ver, ¿no? O les ha tocado, o nos ha tocado atravesar. Y entonces me fui con una carpetita, con una cantidad de papeles, ideas, textos sueltos y demás, pero adentro me llevé, porque me parecía que ahí estaba el sentido de este proyecto, me llevé el texto de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, para ver si, en función de con quién me encontrara en el camino, podía convencerlo de poder hacer este enfoque desde ese lugar. Y bueno, me llevé la sorpresa, Ana me lo debe recordar, ese encuentro, que no hizo falta mencionarla. Lo tenía tan claro que en realidad lo captó inmediatamente. O sea que básicamente, bueno, después él amplió con su conocimiento todas las otras leyes y demás que están con rango constitucional y que son válidas en Argentina. Y, y bueno, terminó de darle el formato y encontrarle el punto a lo que estábamos buscando. El camino no fue fácil hasta ahora, es mucho remo, mucho pulmón. No todas, perdón, Omar, somos un colectivo ampliamente constituido por mujeres, aunque habría que revisar esta cuestión de los hombres, porque no hace mucho escuché a un profesional médico que maneja esta cuestión y también lo escuché decir que muchos hombres están subdiagnosticados porque no le pueden encontrar palabras a su dolor y a su problemática y no pueden expresarlo. Entonces, este tema de la relación de cantidad de hombres y cantidad de mujeres es un signo de pregunta, pero bueno, internacionalmente sí se sabe que somos ampliamente una mayoría mujeres afectadas por esta problemática, que digo, nuevamente es multidimensional y multisistémica, ¿no? Bueno, cuando comenzamos, recuerdo también el momento en que me tocó publicarlo a través de nuestra página, el texto del proyecto, aunque es un documento público y quien quiera puede entrar a la página en este caso, la Cámara de Diputados de la provincia, buscar por proyecto, por número de proyecto, es un documento público y cualquiera tiene acceso, pero había que publicarlo.
Y antes de apretar el botón Enter de la computadora para publicar, ya estaba todo armado, en realidad yo pensé en todo el laberinto que había que atravesar en los pasillos legislativos, los despachos, por bueno, mi experiencia previa laboral, ¿no? Y me encontré nos encontramos con la sorpresa, simplemente un texto, una planilla de firmas, y a través de las redes convocábamos a sumarse en los distintos grupos cerrados, porque bueno, nosotros nacimos en las redes en forma cerrada, porque al no encontrar respuestas, las tratamos de buscar en esos ámbitos de espacio un poco más íntimo, ¿no? Donde se habla en otros términos y con otra cuota de intimidad, sabiendo que tiene a un par que le está escuchando, que la está leyendo y que en algún lugar puede sentirse, digamos, comprendida, ¿no? Entonces allí nos sorprendió, algo sucedió con este texto, el texto de este proyecto. En realidad el que hoy está vigente es el segundo proyecto, el primero se cayó. Hoy hace un año que entramos a la sesión de la Comisión de Salud del primer proyecto en el que impulsó Valeria Mendolara. Este es el segundo que impulsó y que tomó la posta Alejandra Martínez. Le hicimos algunos ajustes simplemente, pero en función de los motivos por el que fue, digamos, se cayó el primero, pero básicamente el sentido es el mismo. Y nos sorprendió que sin pedirlo realmente, simplemente convocando sin una consigna estricta, creo que el texto interpeló a cada una de nosotras, a cada una de hay 135 distritos en la provincia de Buenos Aires, y de repente, sin aviso previo, ver que mujeres que estaban encerradas en sus casas, ya casi desahuciadas, sin perspectivas, con los sueños rotos, con los proyectos rotos, con la vida truncada por una cantidad de cuestiones que, bueno, que bien las planteó y las entendió perfecta y se apropió Jerónimo. Empezaron a salir, empezaron a llegar las fotos en los grupos cerrados, o me llegaban a mí, me llegaban a Ana. Estoy en la plaza de La Ferrer, estoy en la plaza de... Y salieron con una mesita y con alguien que les ayudaba a juntar firmas. Y esas firmas realmente emocionaba, porque por un lado se sumaban amigos, se sumaban hijos, se sumaba familia, y también sabíamos que había muchísimas que no podían hacer eso porque no podían contar con ese apoyo. Y bueno, y eso que empezó así, casi sin pensarlo, inicialmente, se transformaron en menos de 5 meses en 22.000 firmas, que del 80% del territorio de la provincia, y que realmente fue un impacto. Y a eso se le sumaron los consejos deliberantes, que hoy son 33, que solicitaron a la Cámara de Diputados la sanción a la Cámara de Diputados y a la legislatura, todos por unanimidad, sin importar el color político, todos por unanimidad han solicitado la aprobación de esta ley, y creo, si no me equivoco, es el único expediente que tiene 32.000 firmas y 33 consejos deliberantes solicitando esto y su aprobación, y todavía estamos peleando y estamos en la recta final en este año, tratando de evitar que se caiga. Básicamente quiero contarles a quienes, porque a veces no sé, muchas preguntan, quieren una ley nacional, y yo les digo que venimos de una lucha larga, históricamente larga,
Yo me sumé después, Ana estuvo un tiempo antes y antes hubo otras, viendo caer proyectos nacionales sistemáticamente, sin importar, no importaba la gestión que estuviera a cargo en el Estado, los proyectos inexorablemente se caían. En algunas gestiones avanzaban más, en otras menos, pero inexorablemente se caían. Y entonces, bueno, apareció la ley de Tucumán, que fue un poco la inspiradora, y dijimos, bueno, tal vez cambiando la estrategia y así fortaleciendo desde las provincias, podamos avanzar y generar esto que decía Jerónimo, ¿no? Poner en palabra, darle nombre. No se trata de legislar por una patología, se trata de legislar por nuestro reconocimiento de existencia. Estamos y vivimos y tenemos los mismos derechos que todos, más allá de nuestra condición, a vivir con dignidad. En esta tarea, quiero destacar particularmente todo el trabajo en red que se armó, que se pudo organizar a partir de esto. Nosotros cuando comenzábamos, Ana se lo debe recordar, éramos 23, y la primera reunión que citamos fuimos como 3. Miren la capacidad de convocatoria que teníamos, ¿no? Hace unos cuantos años atrás. Y nos miramos entre las 3 eran Ana, yo y alguien más, y una mujer más, de esas 23. Y hoy estamos acá. Y esto fue posible gracias a ese trabajo en red que se fue tejiendo, que se fue vinculando, que se fue a través de los distintos municipios, porque en cada acción que hacíamos, en cada reunión que presentábamos, no solamente nos quedábamos en esta visibilización de la temática a través de las redes, sino que gestionábamos reuniones mensuales con especialistas de distinta naturaleza, porque cada una necesita como su saco a medida, pero también nos vinculábamos con otras organizaciones y nos sumábamos a eventos públicos, a espacios públicos, a ganar el espacio público para decir lo que nos pasa, y cada vez, por cada espacio que pasábamos, encontrábamos cada vez más gente. Y no solamente mujeres en un rango de edad, sino que cada vez empezaron a ser más jóvenes en muy poco tiempo. Y hoy tenemos que hablar de que existe la sensibilidad central infantil, que existe la sensibilidad central en jóvenes, que existe, ¿por qué no?, la cuestión genética, porque si no, ¿cómo me explican que hay generaciones de madres, hijas, madres, abuelas con el mismo diagnóstico? Y entonces, cuando planteamos que no se trata de legislar por una patología, como excelentemente lo explicó Jerónimo, sino que se trata de reconocernos, reconocer nuestra existencia, ponerle nombre a lo que nos pasa y seguir caminando en esta lucha que es larga, A nadie le sirve, a ninguna de nosotros nos va a servir una ley en un cajón dormida. Una ley se juega a partir de una reglamentación, a partir de una implementación y a partir de la articulación de acciones que hoy, en este año que nos ha tocado vivir a todos, a toda la sociedad, por esta cuestión de la pandemia, todo lo que durante muchos años nos dijeron que no se podía, que era imposible, que no se podía articular acciones, que los municipios, que la provincia era muy grande, que la universidad, que no se podía trabajar con la universidad, que no se siempre era un no. Y hoy vemos que en contextos difíciles, complejos, se están articulando acciones. Entonces, por eso hay un artículo que cuando este proyecto tuvo despacho favorable de la Comisión de Salud del año pasado, tuvimos que hacer algunos ajustes, y en ese sentido un artículo desapareció, que era la creación pero que bueno, puede ser visto perfectamente en la reglamentación.
que era justamente la creación de esta cuestión multidimensional y multisistémica, donde no solamente participa y se involucra el sistema del Ministerio de Salud, sino que también se involucra la cuestión laboral, distintos tipos de organismos también para trabajar en red y para poder trabajar en conjunto. Junto con las organizaciones, somos nosotras, sabemos bien, las que nos conocemos, o las que nos conocemos hoy, que muchas de nosotras ha tenido que deambular durante años, ha tenido que investigar, ha tenido que, porque al no encontrar respuestas, no es lo mismo ingresar a un consultorio, donde un profesional ni siquiera te mira a los ojos, solamente mira el reloj y los 15 minutos que tiene de consultorio, y bueno, y nada, o entrar a otro consultorio y saber que ese profesional te dice que no, lo que entra no es un conjunto de órganos, sino que es una persona con historia, y que está atravesada por una historia, y cada una de nosotras obviamente está atravesada por una historia, y cada una de nosotras es diferente. Y esa diferencia nos tiene que unir y comprender desde el lugar de la empatía, desde la inclusión. Entonces, en esto creo que es central que desde la legislatura, desde quienes tienen que tomar la decisión, desde quienes tienen que darnos ese espacio de existencia, comprendan fundamentalmente cuál es el sentido de este proyecto de ley. Podemos discutir miles de cosas después, pero si se cae en la premisa de que no se legisla por patología, cuestión que hemos escuchado 1000 veces en el Congreso Nacional, que la cuestión presupuestaria es un problema, y entonces si vivimos en la coyuntura, la cuestión presupuestaria siempre va a ser un problema. Entonces, ¿dónde se pone el foco? ¿Dónde se pone el foco? En la coyuntura, en el problema emergente, hoy, porque siempre hay necesidades, ¿sí? En el marco de una sociedad, pero todos tenemos derechos, y nuestros derechos son tan válidos como los de cualquier otro. Otro tema que, bueno, también lo mencionó Jerónimo, tiene que ver con la cuestión de la discapacidad. El proyecto tuvo también su despacho favorable en la Comisión de Discapacidad, básicamente haciendo eje en dos cuestiones que las planteó también Jerónimo, en cuanto a las condiciones de accesibilidad y las condiciones de ajustes necesarios. Eso lo dice la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, y es simplemente en el ámbito laboral poder tener, en muchos casos, más allá de los casos graves, hay casos que necesitan de la asistencia más directa, porque bueno, hay todo un universo de mujeres que ni siquiera pueden salir a la calle y que miran el sol por la ventana, o que tienen que vivir con una mascarilla durante toda su vida, y no solamente en tiempos de pandemia. Muchas de nosotras hemos descubierto que la pandemia nos ha enseñado qué nos pasa con los químicos, por ejemplo, qué nos pasa cuando nuestras manos o nuestros cuerpos empiezan ante el exceso de lavandina y alcohol, algo nos empieza a suceder. Bueno, hay una cantidad de cuestiones, no quiero entrar en cuestiones caer en la cuestión de salud estrictamente, pero creo que esta situación de pandemia ha visibilizado muchas desigualdades, pero no nos ha incluido todavía a nosotras. Mucha emergencia nacional, provincial, municipal. Se ha legislado bastante, yo sigo bastante la página de la Cámara de Diputados, invito a que lo hagan para saber qué se legisla. Y por ejemplo, se ha legislado en plena pandemia el libre deambulaje de las personas con discapacidad, pero nosotros no estábamos incluidos. Y no estábamos incluidos porque no existimos, institucionalmente no existimos.
Y entonces, es importante tener un diagnóstico oportuno y pronto y rápido, porque mientras eso evita costos. Mariela Morante anda por ahí y lo puede explicar muchísimo mejor que yo, pero les voy a dar un caso, ¿no? Un ejemplo que me pegó. Más allá de los años de deambular, cada una de nosotras puede contar su historia, pero no es ese el objetivo hoy. Años de deambular, de estudio en estudio, la polifarmacéutica encima, los efectos colaterales, los gastos, cuánto gasta el Estado en las obras sociales, nosotras cuando no nos cubren, cuando no existe la cobertura, buscando primero un diagnóstico, saber qué nos pasa, porque los primeros angustiados somos nosotras. Y nos toca, y bueno, y los costos, a mí me ha tocado casi al borde de perder mi casa, para poder, porque bueno, obviamente perdí el trabajo, mi trabajo, como muchas. Y entonces, les doy un caso, ¿no? En esta cuestión de lo que es el diagnóstico temprano oportuno y poder abordar el problema. ¿Por qué razón una mujer que vive en Varadero, con diagnóstico, en principio todos tenemos diagnósticos de fibromialgia, porque es de lo que más se habla, pero fue trasladada de Varadero con carácter de urgencia aquí en un hospital privado de la ciudad de La Plata, con diagnóstico de peritonitis aguda, al borde de la muerte, del dolor que tenía, y ese fue el diagnóstico. Traslado sanitario de urgencia, costos, obra social, era un hospital privado, bueno, demás. No era peritonitis, era una crisis de fibromialgia. Y más el susto, más el estrés, más toda una familia y todo un contexto movilizado y preocupado. Y como hay millones. La provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes. No tenemos estadísticas para hacer políticas públicas, necesitamos saber cuántos somos. Pero dicen que además hay algunos estudios que están indicando, ya son anteriores, no son de este año, pero hay estudios que indican que hay una mayor prevalencia en América del Sur, seguramente que en Europa, y seguramente tendrá que ver con las condiciones de vida socioeconómico y ambientales. Pero esta prevalencia se habla solamente en los casos de fibromialgia, se habla de un 3 a un 5%. Pero si le sumamos el síndrome completo, puede llegar entre un 10 o un 20%. Y saquen cuentas, ¿cuántos podríamos llegar a ser en esta población de la provincia de Buenos Aires? Y la población total es 17 millones de habitantes. Y creo que la pandemia, aunque ningún médico me lo va a avalar hoy, pues en esta lógica de la evidencia científica, creo que la pandemia nos pone también en este estado de visibilización, porque sabemos que lo nuestro se activa a partir de un estrés postraumático, a través de una virosis, después de una virosis importante, o una exposición química. 3 situaciones a las que la sociedad hoy está viviendo cotidianamente, ¿sí? Por un motivo o por otro. Y entonces me hago la pregunta, ¿cuántos más vamos a hacer en la pospandemia? Y entonces, si se sigue pensando en la coyuntura, en la problemática, en la urgencia, tal vez no se den cuenta que dentro de poco tiempo en la pospandemia seamos muchos más. Y esto creo que tiene que hacer reflexionar a quienes tienen que tomar decisiones. Creo profundamente también en el rol central que tienen los municipios,
Justamente creo que Lomas de Zamora, el que ha podido ser, digamos, punta en el sentido de la continuidad, ¿sí? Los municipios son los que conocen su territorio, sus características. La provincia de Buenos Aires de por sí es no solamente enorme, sino que además muy heterogénea en sus... No es lo mismo la ciudad de La Plata, el conurbano, y los distintos distritos hacia el norte, el sur, este o oeste de la provincia. Son muy diferentes y sus problemáticas y sus posibilidades son totalmente distintas. Entonces, ahí destaco el rol central que tienen los municipios y también destaco muchísimo, profundamente, el rol que han cumplido las mujeres que se han tomado este tema al hombro y han llegado a los consejos deliberantes. Lo importante es poder continuar con esto. Este año nos ha desarticulado a todos, pero que es importante seguir trabajando junto a los municipios y aprendiendo juntos, porque no pretendamos que todos sepan per se lo que muchas veces ni siquiera los médicos saben. Entonces, hay que educar es una de las estrategias, educarnos a nosotras mismas, educar a los profesionales, que no son solamente los de la salud, y también educar a los legisladores y a los miembros de los distintos poderes institucionales. Y en esto también incluyo la justicia. Me parece que es un rol central que los municipios tienen que empezar a tomar en sus manos, y justamente en esto de ponerle palabra, ponerle nombre, acompañarnos, no a Fibromialgia La Plata, acompañar a cada organización, en cada municipio, a que se pueda ir avanzando. Por eso destaco lo que se ha hecho en Lomas de Zamora, que ha sido importante, con sus avances, sus retrocesos, con todo lo que, bueno, sabemos que puede suceder, pero que ha sido continuo en su accionar. Creo que básicamente no quiero extenderme mucho más sobre el proyecto de ley, ya más claro no lo pudo haber dicho Jerónimo. Tengo la sensación que estamos muy cerca, nos queda poco tiempo, esto no falta tanto para que termine el periodo legislativo este año, y en ese sentido quiero pedirles, o sea, no puedo garantizarles el resultado, lo que sé es que hemos dejado el alma en esto. No solamente, no hablo por mí, hablo por todas las que se han movilizado, a todas las que están inundando las redes con los barbijos violetas. Y bueno, hace poquitos días logramos el compromiso de que la próxima sesión de la Comisión de Legislación se trate el proyecto, y espero que los tiempos den. Sabemos que cuando hay voluntad y decisión política las cosas se concretan. El tema es si es nuestro tiempo, y eso ya no depende de nosotras. Así que de mi parte, agradecerles y bueno, convocarlos a que nos sigan acompañando y a seguir visibilizándonos, a seguir en este momento ocupando las redes, hablando, diciendo lo que nos pasa, dejar el miedo atrás, porque también sé que hay muchas mujeres que se muerden, que se callan la boca por miedo a perder un trabajo, por miedo a que su pareja, a perder su pareja o sus hijos, y que de hecho la naturaleza misma de esta cuestión que nos afecta hace que finalmente en muchos casos también se vayan. Entonces, ¿cuál es el sentido de seguir teniendo miedo si, en definitiva, cuando no hay una comprensión y una contención interfamiliar, las cosas suceden igual? Y bueno,
desde ahí, en primer lugar, mi agradecimiento por esta lucha. Y nada, simplemente espero que comprendan los legisladores y quienes tienen que tomar las decisiones que, como dijo Jerónimo, no se trata de una patología, sino que se trata de nuestro reconocimiento. Así que bueno, creo que me extendí un montón, así que lo dejo acá. Espero que sea ley, y si no, habrá que seguir caminando. Esto, también como dijo Jerónimo, no termina en una ley, sino que hay mucho camino para recorrer, muchos mandatos que romper, muchas construcciones sociales que nos han inculcado y en las que hemos vivido. Las que somos un poco más grandes, las que son más jóvenes, tienen quizá otra postura y los celebro. Pero bueno, me parece que es el tiempo donde nos estamos jugando el destino de este proyecto de ley. No nos estamos jugando la vida, nos estamos jugando una etapa de una lucha que es larga. Así que bueno, simplemente convocarlas a seguir adelante y agradecer a todos los profesionales que nos han acompañado y que se han puesto la camiseta junto a nosotras. Bueno, gracias. Muchas gracias, Roxana. Roxana, escúchame, tengo una pregunta para contarles a las chicas, a todos acá. Entonces ahora el proyecto de ley está pronto a verlo en la Comisión de Legislación General y luego pasa... Sí. Sí, nosotros presentamos por nota oficial al presidente de la Comisión de Legislación General y al presidente de la Comisión de Presupuesto, una sesión conjunta, dados los tiempos. Otro Zoom que hemos hecho con diputadas, la diputada Marisol Merkel, la diputada Valeria Arata, la diputada María Laura Ramírez, nos comentaron que suelen ser complejas en cuanto a toma de decisión, pero sí se hacen en términos de debate. Y eso podría al menos acelerar un poco los tiempos. Hace 2 días estuvimos con el diputado Guillermo Escudero, que es el secretario de la Comisión de Legislación General, y bueno, se comprometió a que se va a hacer iban a hablar con el presidente de la comisión, junto con Marisol Merkel, que está en Legislación General, para pedir el tratamiento en la próxima sesión, que de hecho hace mucho que no se reúnen, o sea que no debe faltar muchos días para que se concrete. Pedimos una sesión conjunta, está pedido formalmente, no sabemos si se dará o no. Hay cosas que nos exceden, más que insistir, taladrar, al estilo pájaro pienca, pájaro carpintero, con mucha insistencia. Y bueno, si no es hablar con uno, es hablar con otro. Son muchas horas que se invierten en estas gestiones, eso genera mucho desgaste, pero bueno, a esta lucha hay que ponerle pasión, y no lágrimas. Las lágrimas que sean de emoción y de logro, pero no por otra cosa. Así ¿sí? que posiblemente lloremos en breve por esta media sanción de diputados. Y luego ojalá sí sea. Bueno, pongámosle toda la onda para que así sea, y el año que viene vamos con los senadores. Si esto es así, pasaríamos al Senado. Y también les quiero adelantar que, bueno, en un Zoom, cuando tuvimos el Zoom les quiero contar, cuando, ya no me acuerdo cuánto hace, ustedes saben que nuestras cabezas hace que nos perdamos en el tiempo a veces, pero bueno, no hace mucho, tuvimos este Zoom con Marisol Merkel, Valeria Arata de Junín, y que está en la Comisión de Presupuesto, y la actual presidenta de la Comisión de Salud, María Laura Ramírez, y ella misma nos planteó que en el Ministerio de Salud ya se están trabajando cuestiones vinculadas a nuestra situación con equipos técnicos, y nos dejaron la puerta abierta para acercar profesionales y nosotras mismas para plantear
la situación. Digamos, una cosa no invalida la otra, ¿verdad? Así que bueno, las puertas están abiertas, creo que es un buen avance en ese sentido. Yo sé que los ateneos médicos se siguen haciendo, la tecnología ha generado muchos cambios y bueno, más allá de que el sistema de salud hoy está estresado por el tema de la pandemia, los ateneos se siguen haciendo este, y, y bueno, es una nueva herramienta que se suma también a lo que sería la necesidad de capacitar profesionales, ¿no? Distintos actores, no solamente de la salud. Así que bueno, esperemos que así sea y que podamos llegar a tiempo. Y si no, habrá que volver a empezar. Yo quería comentar algo antes de que a ver si alguien quiere hacerte alguna pregunta, a vos o a Jerónimo. Era lo importante de estas redes también, eso que vos decías recién de estar encerradas y con ese miedo y no saber a quién recurrir y que vas a un centro de salud, no desconocen tu patología y lo intrafamiliar y lo laboral. Entonces llega un punto en donde uno se encuentra solo, sinceramente. Entonces estos encuentros, esto de sentirse acompañado por gente de sus pares, estas agrupaciones o estos espacios de Zoom o en su momento cuando podamos volver a juntarnos, son muy importantes, o sea, para ayudarnos a salir de ese espacio de soledad, de la soledad tanto personal como, bueno, legal, por decirlo de alguna manera, en la que estamos. Así que yo a todas las invito, a todas las que tienen esto, a juntarse, a buscar ayuda en las agrupaciones que tengan más cercanas y que salgan de esa cosa de quietud a veces que genera esto, como parálisis, ese miedo a estar con el otro, ¿no? Y esto que vos decís también, no tener una ley por el momento y mientras seguimos luchando por lo legal, que no nos paralicemos en la búsqueda de otras alternativas en nuestros lugares, en nuestros espacios, en nuestros municipios, en nuestras salitas, en donde fuere, para que se avance en algo. Contarle a un médico y las experiencias, eso, ¿no? Y bueno, y ahora lo que quieran hablar o preguntar, van abriendo su... Había una, perdona, Sí, había una pregunta de Gabriela que la leí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Y no sé a qué se refiere, Gabriela. Gabriela. Gabriela Sí, no Bustamante. entiendo. Sí, yo. Hola, Ro. Sí, No ¿cómo entiendo andas? mucho esto del Zoom y de buscar el micrófono y de eso, ¿viste? No, dijiste que se nos acababa el tiempo y no entiendo mucho tampoco de leyes y de proyectos. Es la primera vez con vos, porque te sigo a vos a donde vayas, ¿no? Pero, ¿viste? Yo te pregunto todo porque prefiero quedar como una ignorante, pero entenderte, ¿viste? ¿Cuánto tiempo es? Porque ahora pasa a presupuesto, porque va a pasar. Ya, ¿Antes de fin de año tiene que ser todo eso? todo eso tiene que ser antes de fin de año. Te puedo asegurar que se han aprobado leyes en tiempo récord. Y o sea que cuando se quiere se puede. El tema es que hay que entender también desde la cuestión legislativa varias situaciones, porque me he encontrado cuando al principio hablábamos de lo que es el tema de la cultura participativa y ciudadana, ¿no? Muy pocos saben cómo es el camino de una ley. Y bueno, un proyecto de ley tiene un periodo parlamentario que es de 2 años. Si en esos 2 años no se vota, no pasa por las 2 instancias, puede ingresar por senadores, puede ingresar por diputados, me acuerdo, me olvidé de nombrarlo, ¿no? Pero Alejandra Martínez cuando presentó en mayo del 2018 este proyecto, ella habló de que existían 3 tipos de leyes: las que presenta el Poder Ejecutivo, las que por iniciativa del Poder Ejecutivo, sea de la gestión que sea, las que presentan los propios legisladores por iniciativa de los legisladores o de un grupo de legisladores, y las que son por demanda social, como las nuestras. Y que ella consideraba que las mejores leyes
suelen ser, aunque demoran más, las que son las que surgen por demanda social, porque son las que interpelan al poder político, interpelan a las instituciones, y en realidad somos las organizaciones sociales las que sabemos de qué se trata el asunto, ¿no? De qué se trata el problema. Y bueno, el tema de los tiempos legislativos son así, son 2 años, ¿sí? En 2 años, en realidad el periodo legislativo formal terminaría el 1 de marzo cuando se renueve, comienza el siguiente. Lo que desconozco es en este término de en estos temas de pandemia, como empezaron más tarde, si se va a extender o no. Pero de todos modos, lo que sí tengo claro es que en cuanto ingrese el presupuesto a debate en la provincia de Buenos Aires, creo que se nos van a acabar el espacio. Pero bueno, el compromiso el martes lo tuvimos, creo que fue el martes, del diputado Escudero de solicitar el tratamiento en la próxima sesión. Y en realidad hay voluntad, hay buena voluntad, hay buena predisposición de los distintos bloques políticos, así que yo confío en que pueda darse. El tema es que den los tiempos. Las comisiones se reúnen, primero asesores, después los diputados, y hay 2 instancias, hay que ver con qué velocidad se hace. A veces están 3 meses sin sesionar y a veces sesionan todas las semanas. Depende. No, en eso yo no te puedo dar certeza, Gabriela, pero lo que sí sé es que los tiempos, 2018-2020, el 2020 le queda poco. Igual yo tengo fe. Yo también. Todos los que estamos acá. Sí. Tenemos. Hay alguna persona, a ver, Mónica quiere hacer una pregunta. No sé, no la veo. Mónica, activa tu... Hola, Ahí estamos. buenas tardes. Buenas Hola. tardes. Hola Roxana, hola para Hola. todos. Con crisis hoy. Yo quería hacer una pregunta, quería saber si el intendente de acá de Ensenada está enterado del tema y quería saber en qué más podría ayudar yo para que más personas se puedan sumar a nuestra causa. Mira, no puedo responderte por Ensenada porque ni siquiera logramos nada en La Plata, así que imagínate. Pero sí, está la diputada Susana González, que es de Ensenada, que nos ha acompañado y hoy está ocupando un lugar importante en la legislatura. De hecho, el Consejo de Ensenada sacó también su pedido desde el Consejo Deliberante hacia la legislatura, el pedido de aprobación de la ley en su momento. El modo de organizarse es a través de cada municipio, nuclearse, buscarse entre nosotras, buscar tus pares, y si no podés, por tu condición, buscar ayuda de amigos, familiares, vecinos, alguna otra organización que pueda canalizar las inquietudes y generar algún tipo de vínculo, de contacto, de referente dentro del municipio, dentro del Consejo Deliberante. En general normalmente entramos a través del Consejo Deliberante y a su vez, y eso después deriva al municipio. Pero Claro. yo te diría que desde Ensenada, para poder empezar a trabajar en este sistema de red y por municipio, no es que nosotros no podemos, imagínate, no podemos recorrer, por más que Ensenada la tenemos acá cerca, de cruzar Claro, sí, la sí, pero calle, como yo conozco a cada vecinas, una de las pero personas, claro, como yo conozco a cada una de las personas, yo tengo chance de poder, qué sé yo, tocar a alguien, o tengo muchas personas que conozco y bueno, y poder así, obvio, cuando me encuentre bien, porque últimamente
el tema este de la pandemia me ha tenido muy mal, con crisis muy malas, de no poderme levantar de la cama, de caerme de un colectivo, muchas cosas. Así que yo conozco muchas personas y creo que podría llegar a pedir ayuda para que lo puedan hacer más visible y que nos apoyen. Yo soy técnica en diseño gráfico y estoy haciendo algunos diseños y bueno, voy a tratar de repartir y hacer lo que esté a mi alcance y lo que me permita, obvio, esta, Yo te diría que esta, en primer lugar, primero no fuerces lo que tu cuerpo no permite, ¿sí? Ujú. Porque esas cosas a veces se vuelven en contra. Hoy estamos en un contexto complejo, entonces también a veces hay que tener el sentido, a veces las cosas se dan naturalmente y no vale la pena forzarlas. Te lo digo por la experiencia que hemos tenido nosotras, simplemente, Sí, Puede yo haber también estas, tuve mala puede experiencia. haber, Yo he puede querido haber estas hablar del tema en un grupo y me decían, no, de eso no se habla, no, cállate la boca. Yo he querido poner mariposas y corazones violeta y me decían, no, eso no se pone. Y en un momento tuve mucho apoyo y de golpe porrazo todo el mundo dejó de apoyarnos. Hay un grupo, una señora de Salta que también tiene un grupo, que también están luchando por esto en Salta. Tengo una conocida en México que el sobrino estuvo muy mal también con el tema de la fibromialgia, y así trato de comunicarlo, brindarlo, Bueno, o mira, sea, Mónica, hablar del tema lo mejor posible para que hay personas que no saben que existe esta enfermedad, hay personas que desconocen de esta enfermedad, entonces trato sí, pero de... está bien, yo valoro tu esfuerzo, y tus ganas, pero también te digo que hay que también hay que plantearse ciertas estrategias y a veces nosotros también nos hemos encontrado con muchos palos en la rueda también, ¿sí? Pero este, cuando uno empieza este camino, saben que existen esos palos en la rueda y hay que atravesarlos. No hay que, sabemos, cada una de nosotras sabe perfectamente que nos levantamos todos los días con un no por delante y lo atravesamos. Mejor, peor, a veces podemos, a veces no podemos, pero lo atravesamos. Entonces, yo te diría, en primer lugar, porque te veo angustiada, eh, No, estoy con la crisis, me duele todo, estoy bueno, con dolor de cabeza, estoy bueno, pero con la crisis hoy, estoy... en esas condiciones me parece que hoy te mereces dedicarte tu tiempo a vos y luego ir pensando cómo agruparnos, o sea, y estar en conexión entre los municipios, pero a su vez ir buscando dentro de cada municipio, no una referente, porque una sola persona no puede hacer demasiado, y es Sí, es demasiado peso para nuestra condición, pero sí, sí agruparnos entre pares, entre otras, como dije, otras organizaciones o buscar alternativas. Esto no lo o vamos a sea, que nos resolver ayuden. ni con folletos, ni repartiendo folletos, así no se resuelve ninguna situación de fondo que es la que nos atraviesa, ni pegando corazones, y sí nos identifica a nosotras, pero el otro, el que no conoce, el que no lo valora, el que tiene todavía la cabeza cerrada frente a estas cuestiones, eh, bueno, tiene esas libres interpretaciones a las que estamos acostumbrados, por no decir otra cosa y ser gentiles, ¿no? Pero yo te diría que hoy, como estás, no te cuídate y querete vos. Y, Sí, yo bueno, sí, pero está quise pensando, participar del Zoom y bueno, bueno, me quería sacar esta duda y bueno, y quería escuchar lo que hablaban, quise participar. está bien, bueno, te lo Me agradezco. interesó.
Bueno, gracias, Mónica. Gracias. Dios te bendiga y a todas las personas que están luchando por nosotros, que Dios los bendiga y toque sus corazones y bueno, que sea ley. Mónica, Gracias por nosotros todo. de Fibromialgia Zona Sur te invitamos que te contactes a través de la página y nos podés pasar tu celular si querés. Tenemos un grupo de WhatsApp. Nos encontramos, Bueno, nos encontramos una vez por mes por Zoom. Tratamos de acompañarnos y de escucharnos más allá de todo lo legal, lo que puedas hacer cuando puedas en tu municipio. Estamos a tu disposición. Quiero muchas gracias. contarles un poco de Fibromialgia Zona Sur. Somos una agrupación y tenemos un pequeño grupo de trabajo. Graciela, que está como Echi Flor Navarro, porque le prestó la computadora a la hija, y Florencia, que no pudo estar porque chocó con el auto 5 minutos antes de que comience el Zoom. Está bien, por suerte, se le rompió una goma, pero está bien. Y quiero no dejar de agradecer, antes de que terminemos, porque a las 8 nos termina un poquito el Zoom, a Mariana Morante, una doctora que nos acompaña siempre en todas las charlas, en todos los encuentros. Fabiana Banasco, otra médica también, que tiene fibromialgia y trabaja con aceite de cannabis, todo el tratamiento canábico. Con la gente de Incamer, que está Gabriela Becci por ahí, que nos acompaña siempre también. A Hugo, que gentilmente nos presta, también tiene fibromialgia, es nuestro profesor de Qigong, y también nos presta el Zoom. Creo que, bueno, igual de todos modos, aunque no estén, también está Luciana Suárez, que es de Salud Lomas, que nos ayuda muchísimo cuando nos hace falta una receta, y nos ayuda, nos conectamos, se conecta Graciela con ella y conseguimos la receta, y a veces hay muestras gratis de alguna medicación, y también las conseguimos. A todos ellos, a todas ellos y ellas, les agradecemos profundamente, porque con esa red que se logra, que estoy leyendo que Fabiana puso que la cuestión es unirse, con estas redes que vamos armando, mientras tanto, mientras lo legal sucede, nosotras vamos avanzando en bienestar, que es lo que estamos necesitando. Y es que podemos hacer, discúlpame, podemos hacer mucho también, independientemente, por el camino de una ley es larguísimo, y en el mientras tanto hay muchísimas acciones, porque hay mucha gente que no puede esperar una ley. Exactamente. Entonces, es también educarnos educarnos a nosotras mismas, ¿no? Quienes por ahí tenemos alguna posibilidad de haber podido dar vuelta una parte de la historia, sabemos por lo que se atraviesa, sabemos de que hay muchas resistencias, por el propio desconocimiento, por la personalidad o por la historia que le atraviesa cada persona. Cada una de nosotros es única, pero al mismo tiempo tenemos patrones que son comunes. Entonces, eso lo podemos comprender. Y bueno, creo que sí, que la estrategia es agruparnos y seguir adelante, independientemente de la cuestión legal, que bueno, yo estoy muy confiada, pero bueno, no depende, si de mí dependiera, podría decir otra cosa, pero bueno, hay que seguir caminando. Jerónimo lo decía, ¿no? Se gana la dignidad, y una vez que la ganás, los derechos se siguen ampliando y hay que seguir caminando. Y bueno, y un poco es eso. Bueno, ¿alguien más quiere hacer preguntas? Creo que Norma, ¿no? Norma, tenés silenciado tu micrófono. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicas. Hola. Acá estamos. ¿Qué tal, Rosana? ¿Qué tal el resto? Acá estamos de Mar del Plata, un municipio muy difícil para trabajar, porque todo está muy lindo con el turismo, pero el resto está mal. Así que también apoyamos desde que conocí al grupo de Rosana y de Ana, ahí empezamos a luchar. Y de a poquito vamos integrando gente al grupo de WhatsApp, a conocernos, como vos estabas diciendo, para que
apoyarnos entre nosotras, fuera de lo que es la ley, ¿no? Porque es un camino largo, como ya lo dijo Rosana. Yo acá en el municipio intento 20.000 veces, ella sabe que lucho, pero bueno, se hace lo que se puede, estamos en pandemia, yo no me puedo desesperar ni arriesgar, yo me estoy cuidando mucho, aislada prácticamente, pero con el Zoom, por las redes sociales nos vamos ayudando. Y acá Mar del Plata es un territorio de nadie. Directamente en este momento no se están haciendo ni siquiera ¿cómo te puedo decir? Los controles. Me mandan a mí la medicación porque a mí me la mandan, pero me mandan lo que ellos pueden, quieren, el resto hay que comprarlo. Y no tenemos, yo no tengo cobertura social, no tengo dónde atenderme porque el centro donde yo iba está dedicado solamente al COVID. O sea que ya con esta pandemia, hasta yo perdí esto de tanto tiempo, y yo quiero ir y me siento muy mal, tengo que ir a pagar. Entonces, Bueno, aunque discúlpame, Norma, pero esto que pasa en Mar del Plata está pasando en todos lados. Aquí en La Plata, si bien dicen que hay una tendencia a bajar los casos, los hospitales, sobre todo los principales hospitales de la ciudad, están todos explotados de gente, todos los servicios cortados, justamente la gente que tiene que recurrir a un hospital público porque no tiene otra opción. Hoy tienen los servicios externos prácticamente cerrados o con turnos larguísimos, pero bueno, y bueno, a eso también hay me que quería... atravesar esta tormenta, me parece, y del mejor modo que se pueda. Sí. Tenemos que aprender también, y así como a nosotros, porque lo sabemos, esto de que cuando te toca esta condición, se te rompen los proyectos, se te rompe parte de la vida. Hoy la sociedad entera lo está experimentando desde algún lugar. Entonces espero que esto sea un gran aprendizaje. No solamente para nosotros, porque estamos acostumbradas a resistir del mejor modo posible, pero tal vez sea una oportunidad para emerger definitivamente. Sí, acá tengo los chicos que son estudiantes universitarios, me dijeron que mucha fuerza, Roxana, que este año va a salir, así que les tienen fe a ustedes. Dice que si este año tiene que ser, porque hay muchas oportunidades, porque hay mucho reconocimiento en lo que es derechos humanos, entonces nos tendrán que reconocer. Así que bueno, un gusto de estar todos con ustedes, que también me costó ponerme acá, porque estoy con mis dolores también y bueno, cuesta un montón, pero bueno, yo quería verlas, quería participar, estar con ustedes y conocerlas, y a las que no conozco, ¿no? Por supuesto. No sé si hay alguien más de Mar del Plata porque no vi, y bueno, un gusto, muy linda la charla, muy nutrida, y te quería preguntar una cosa, entonces nosotros tenemos que entrar a la página de diputados para saber, para espiar, como quien dice. No, espiar no es para espiar, es para estar informada. O sea, si vos ingresás a la página de la Cámara de Diputados, Diputados BA, Sí. ahí vas a tener, podés ingresar, ver quiénes son los diputados, cuáles son las comisiones, podés buscar proyectos, podés ver dentro de cada comisión qué tipo de expedientes tratan, sobre qué temas se legisla. Bueno, hay una cantidad de cuestiones que es bueno como ciudadanas también aprender a eso, porque hay que estar al tanto de lo que pasa en un boletín oficial, aunque a veces es un desgaste y nos aburra. Bueno, pero nosotros nos mucho, pero es importante ver qué pasa con el boletín oficial, que es cuando se empiezan a ser ejecutivas las cosas y no está en el boletín oficial. Bueno, hay una cantidad de cuestiones que tenemos que también aprender. No hace falta que todo sea a través de una comunicación vía Fibromialgia La Plata. Cada una en eso también llamo a que cada una de nosotras se empodere
de la condición de ciudadana y del derecho a la información pública. Y la información pública está en la página web de la Cámara de Diputados, por ejemplo. Ahí vamos a mirar, porque yo creo que había mirado en una oportunidad ahí y bueno, fue para cuando fue el otro proyecto que cayó y que yo estoy desde entonces con ustedes viendo esto. Y bueno, entonces acá estamos y que este año se dé y si no, seguiremos y seguiremos y seguiremos. Así es, el tema es encontrar las estrategias adecuadas para poder lograrlo. Quedándonos encerradas sabemos que no es la solución. No. Y quedándonos Bueno. calladas tampoco. No, hay que hablar, hay que hablar. Bueno, bárbaro, entonces voy a incentivar a las chicas que tengo en el grupo a ver si podemos, porque estamos todas con nanas, ¿viste? Cuesta. Y sí, bueno, es un momento muy especial no hay vuelta, pero hay que transitarlo, pero bueno, confiemos en que todo va a mejorar y podamos retomar las acciones que ya veníamos caminando. Sí, como que no. Bueno, ha sido un gusto, chicas, saludos a todos. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo, preguntar algo? Discúlpame. Sí, perdón. Sandra, discúlpame, alguien dijo que no todos tienen la salud para poder participar, y es cierto. Y en esto también tenemos que ser muy respetuosos de que no todos tienen que su condición quizá más grave no les permita generar algún tipo de acción concreta. Es justamente por las que no están, por las que no pueden, por las que están por venir, es que estamos insistiendo y continuando esta pelea, ¿no? Entonces, quienes no pueden, sepan que no se sientan mal porque no pueden, simplemente las que no están en condiciones de poder hacerlo, de generar algún tipo de acción más concreta, más ejecutiva y demás, el solo hecho de acompañarnos a través de las redes ya eso ayuda y es sentirse parte también. Hola Rosana, soy Hola. Rosana de Berazategui. ¿Cómo estás? Sí, me refería a que, por ejemplo, en el grupo de Berazategui, que somos como 20, la única que estoy en el Zoom soy yo, creo, por lo que vi, ¿no? Revisé. Porque el grupo no se maneja casi ni siquiera cuando vos le decís tal dirección, tal cosa, les cuesta mucho. Hay gente que le cuesta entrar, por más que le expliques, o tener la posibilidad de acceder a un Zoom. Entonces, eso también es un impedimento. Más los que están, viste, con una condición de que no pueden participar, o a veces, como vos decís, se quedan paralizados, esperando que otro haga, ¿no? Y a todos nos cuesta, unos más, otros menos, otros a veces tenemos pérdida de memoria, otras veces no nos podemos mover. Los grupos son heterogéneos, entonces, en todo sentido heterogéneos. Entonces cuesta, pero bueno, yo siempre estoy y les paso y me agradecen y bueno, y ahí empujando, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Seguro, pero bueno, esto es también transversal a lo que nos pasa, ¿no? Muchas veces ni siquiera tenemos fuerza en los dedos para sostener el celular o para escribir, y esto es real, no es un invento, así que eso es más que comprensible. El tema es que, bueno, cuando una se cae y otra se levanta, es un poco la consigna que llevamos adelante, y creo que ahí esforzarnos todos, ¿no? Yo sigo insistiendo, por ahí resulto pesada porque siempre digo lo mismo, pero a mí me parece que esto es muy importante, ¿no? Para fortalecer los grupos en los distintos municipios, pero también sería importante que pueda ser abierto, pero no sé cómo decirte, a través de un canal o que pueda acceder más gente, porque siempre es un grupo, digamos, reducido, por más que vos vayas a contarle a los grupos de pertenencia de tu distrito y
yo, por ejemplo, filmo una parte y le paso al integrante del Consejo Deliberante, al concejal que siempre nos ayudó, que yo hoy lo tengo informado, bueno, pero no es lo mismo que lo informe una persona o 10, que ese concejal que me va a permitir acceder al presidente de la Cámara de la Comisión de Legislación, que ya le pedí, que ya estoy insistiendo de encontrarme con esa persona, que es de Berazategui, vea no solo 10 personas, 15 o 20, sino que vea 300 participando, ¿entendés? Entonces, eso es lo que sí, insisto cada vez que participo y digo, ¿viste? Pero bueno. Te entiendo y era la intención. Lo que sucede es que para eso Fabiana Banasco, si está por ahí, lo sabe bien, lleva todo un tiempo, lleva una estructura tecnológica que, dada la situación en este contexto que tenemos hoy y la urgencia de los tiempos, no había margen ni de tiempo de organización, ni de logística, ni de tecnología y demás. Pero bueno, es un desafío a ponérselo hacia adelante, porque bueno, esto con ley o sin ley hay que seguir caminando, no hay vuelta. Y entonces, si la tecnología hoy nos pone en esta posibilidad de poder comunicarnos a distancia, bueno, hay que pensarlo y buscar de qué modo, pero con el tiempo prudente también, porque tampoco estamos hoy en condiciones de hacerlo, ¿sí? Pero yo lo tomo más que válida la propuesta, me parece más que interesante, y de hecho la intención era esa, original. Posibilidades de hacer un canal de YouTube y que alguien lo haga, yo tengo. Nosotros tenemos, Fibromialgia La Plata tiene canal de YouTube, el tema es toda el resto de estructura tecnológica que hace falta, porque en general, bueno, se puede hacer Facebook Live, hay alternativas, pero coordinar agendas, hay que coordinar tantas cosas que esta instancia en la que estamos hoy no nos permitía hacerlo, o por lo menos a mí no me lo permitía, no me daban ni los tiempos, ni la condición, ni la situación. Queríamos tener este encuentro con el aporte de Jerónimo para que escuchen otras voces también, y que fue parte del origen de toda esta historia, del primer proyecto y del segundo. El aprendizaje y el desaprendizaje y el aprendizaje que hemos hecho también ha sido muy importante, porque bueno, él también se encontró con un tema absolutamente nuevo, pero lo pudo entender, lo pudo internalizar, se lo pudo apropiar y le pudo dar sentido en un proyecto de ley. O sea que no creo que sean misiones imposibles. Lo que hace falta es tiempo y perseverancia. Y en esto también digo, siguiendo nuestra consigna de trabajo, que cuando una se cae, otra se levanta y bueno, toma la posta y sigue, ¿no? Del mejor modo que se pueda. Sabemos que nuestras condiciones no son las mejores, algunas estamos mejor, otras estamos peor, otras no pueden nada, pero bueno, nada, apoyándonos entre nosotras, sabemos que es posible construir cosas, y de hecho esta historia de estos últimos 4 años lo demuestra, ¿no? Sí, la intención inicial cuando comenzamos a hablar con Roxana de hacer esto era un conversatorio mucho más amplio, pero la verdad que no tuvimos tiempo, porque esto es perseverancia, tiempo y organización, y muchos llamados, muchos WhatsApp, mucha red, que el tiempo te come. La verdad que fue una semana que lo logramos con el grupo de trabajo de Fibromialgia Zona Sur y con el grupo de trabajo de La Plata, y finalmente llegamos a la conclusión de hacer esto, que quizás era un poco más pequeño, pero como una prueba para aprender a agruparnos entre agrupaciones, a escucharnos y a estar atentos a lo que es algo que nos interesa. O sea, saber de primera mano cuál es nuestra ley, a dónde está, para dónde va, qué puede no suceder, y que pueden pasar otras cosas positivas como encontrarnos y organizarnos.
Así que lo más importante es que aunque hoy llegamos a ser 40 personas aquí, que después de esto sigamos con el vínculo, o sea, que no quede solo en el Zoom, solo en lo testimonial, que después digamos, bueno, yo me voy a acercar a cualquiera de las dos agrupaciones, le voy a pedir el WhatsApp, va a haber un grupo, tal día participo, hago algo, un día voy a poder, otro día no voy a poder, un día voy a poder estar 5 minutos en el Zoom, otro día voy a poder estar media hora mientras tomo mate, y otro día voy a llamar por teléfono y decir, che, quiero un Zoom porque me siento mal, o una videollamada. De lo chiquito vamos a ir a lo grande, pero tenemos que transitar esto chiquito también. Nosotros tenemos muchas, no excusas, pero mucha problemática que nos aleja, que nos hace quedarnos en esto de que no podemos. Pero cuando accionamos y nos juntamos, nos pasa a nosotros cuando hacemos los Zoom, que a veces somos 3, otros días somos 10, cuando terminamos decimos, qué suerte que lo hicimos, porque nos hizo bien. Nos sacó de la crisis, la teníamos igual, o sea, sentados en nuestra silla, doloridos. Bueno, transitamos la crisis doloridos, sentados, escuchando a alguien que nos dijo, che, yo te entiendo. Entonces, eso suma siempre. El encuentro suma siempre. Tengan eso en cuenta, no se pongan tiempos, ni horarios, ni minutos. Hagan lo que puedan. No se detengan, no se queden solos. Me parece que eso es lo que nos entendimos entre todos en las agrupaciones cuando nos juntamos. Un día en verano, que fue nuestra última reunión, que no lo podíamos creer, dijimos, bueno, salimos del local y nos vamos a una plaza. Y dijimos, hacía como 35 grados de calor, dijimos, no vamos a llegar ninguna. Cuando empezamos a llegar nos miramos y nos decíamos entre nosotras, ¿viniste? No te la puedo creer. Uy, yo vine, nos tiramos todas en el pasto, no nos podíamos ni mover. Pero éramos como 15, lo pasamos bárbaro, estamos esperando que se vaya esta pandemia para volver a juntarnos en la plaza. Entonces, eso, después de mucho tiempo en donde estamos muy sometidos a esto que dice Roxana, que llegas a un lugar y te desconocen, medio que uno también después empieza a dejar de animarse, tiene miedo a todo. Y eso lo tenemos que romper de alguna manera. Los no los tenemos todos. Y esos 5 minutos de paciencia del otro lo podemos tener. Bueno, lamentablemente, chicas, teníamos 2 horas de charla, nos quedan unos minutitos, todas invitadas a nuestros encuentros de fibromialgia zona sur, para reír o tomar mate o llorar. Y no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna sugerencia. Aceptamos, siempre en todos los Zoom decimos lo mismo, aceptamos todas las sugerencias. Todo lo que dice Roxana Freud de juntarnos, hacer un Zoom, una video, lo que sea, aceptamos todo. Y todas las ideas para acercarnos a los médicos, a los hospitales. Hoy habíamos invitado al director del Hospital Gandulfo, que es nuestro hospital más grande de la zona. Nos agradeció muchísimo la invitación, pero bueno, están todos en emergencia hoy. O sea, los hospitales están colapsados realmente. Yo superviso ese hospital, está colapsado realmente, no es de testimonial, así que podemos generar espacios de alguna manera, y si yo mañana no puedo generar espacios sola, y la llamo a Fabiana, por ejemplo, que es médica, y ella me dice, sí, yo te acompaño, bueno, bárbaro, o la llamo a Mariela, o la llamo a Roxana, y aunque sea que me diga, che, ¿qué tengo que decir cuando voy? Esto es lo que tenemos que empezar a sumar, me parece a mí, esos pequeños pasos. Lo demás es laburo entre todos, de todes. Nosotros en nuestra agrupación tenemos la suerte de tener a Carlos, a Hugo, que ya están acostumbrados a que le digamos todas, todo el tiempo. Pero tenemos varones también. Y bueno, Sandra, sí. Lo que yo quería decir es que es sumamente importante contar con estos espacios. Fui leyendo ahí los comentarios de las chicas donde decían el escuchar, el tener un espacio donde el otro entienda. Roxana decía de que Jerónimo se apropió de esta causa, y creo que es lo primero que uno tiene que hacer. A mí me pasó lo mismo. Yo trabajo en Incamed y atendemos pacientes con fibromialgia que eligen el cannabis como tratamiento, y realmente es conmovedor escuchar
la dolencia, todo lo que conlleva el dolor. Y realmente el dolor no puede esperar. Es necesario que haya grupos como este, que se replique, que se viralice, que uno tiene que llenar las redes de esta información, porque hay muchas personas que desconocen que tienen estos espacios de atención. Con INCAMED está también la doctora Berenice Carretino también. Cuenten con nosotras, vamos a crear un espacio terapéutico para todo lo que es las personas que están con alguna cuestión de fibromialgia o alguna otra dolencia asociada por esto que se está luchando por esta ley. Y creo que esta sensación que vos tenés, Roxana, la comparto. Hay que seguir caminando hacia adelante y que nada nos detenga. Así que las acompaño y es un placer y gracias por la invitación y cuentan con nosotras. Gracias. Gracias, Gaby. Nos debemos un encuentro. Antes de comenzar la pandemia teníamos un Sí, encuentro pendiente con Gaby y Berenice. Nunca lo llegamos sí, a hacer porque nos agarró. hicimos un Zoom hermoso también y bueno, que nos pospuso todo, pero vamos para adelante que ahora se va a concretar. Seguro. Gracias. Vale. Bueno, Hermoso, estoy muy contenta. Quiero decirles, expresarles a todos que me emociona que nos encontremos, sinceramente. y eso Yo es les muy quiero bueno. agradecer a Ro, a Sandra, a Ana, a Mariela, al abogado. Que muchas gracias por actualizarnos sobre el tema de las leyes, que muchas veces no sabemos de eso. Y sé de las chicas lo que hacen, el trabajo que hacen de perseguir legisladores, y estar presentes y buscar a diputados para representarnos y bueno, la verdad que hay que agruparse, hay que pedir ayuda, no hay que encerrarse, hay que estar juntos porque juntos somos más y hacemos más fuerza, porque solas no hacemos nada, en ningún sentido, ¿no? En ningún ámbito de la vida. Así que bueno, se puede y bueno, si un día uno no puede, podrá otro día. Y tengan fe que esto va a salir. Y si no es este año, será el que viene, pero estamos todos en el mismo barco. Así es. Conmigo cuenten cuando quieran. Te vamos a buscar, Fabiana. Las vamos a buscar siempre a ustedes. Mariela, Fabiana, estamos ahí. Y falta Mauro, que faltó hoy. Ausente con aviso. Bueno, pronto tenemos todos los contactos, así que podemos pensarnos en encontrarnos una vez por mes y charlar de lo que fuere, y de las dudas y de las ganas, y de si alguna tiene alguna cosa interesante con algún lugar, acompañarlas a lo que necesiten. En esto, recién lo que decías vos, ¿Tiene la foto grupal? Yo les quería comentar algo. ¿Quién? Ah, Lili, sí. Hola, ¿cómo les va? Yo soy de General Viamonte y muy pronto también vamos a realizar un Zoom con muchos especialistas. Así que las invitamos, si ustedes quieren acompañarnos, va a haber psicólogos y médicos también para cualquier duda que tengan para comentar, ¿no? Es algo que acá en Los Toldos, en el partido de General Viamonte, yo vivo en Los Toldos, y bueno, se está movilizando muchísimo todo la gente del Consejo Deliberante, así que me apoyan en todo lo que yo les propongo, así que me gustaría también en ese momento que nos acompañen, para que podamos contactarnos con otras personas que necesiten ayuda. Bien. Pasanos después, que ¿tenés algún día de ese Zoom? ¿Ya lo tenés organizado la fecha? No, todavía no está la fecha concreta, pero sí dentro de los 15 días seguro. Ah, bueno, nos mandás entonces por privado y nosotros difundimos. Tal cual, bárbaro. Muy bien. Gracias, Lili. Por nada, Ro. Un placer.
Bueno, Hugo, no sé si nos está escuchando, creo que en cualquier momento nos corta el... Ya se fue, ya son más de las 8. No, estoy acá. No me fui todavía. Bueno, no sé ¿Podemos si... ¿Podemos hacer una foto final? Sí, ¿tienen ¿alguno tiene barbijo? Pues, ¿tienen barbijos? Sí, acá. ¿Vamos a hacer con barbijo? A ver. Yo no tengo el violeta, pero bueno. No importa, cualquiera, lo que tengan. Hacemos hacemos una foto con nuestro barbijo y los que no tienen, bueno, no importa. Les agradecemos. Les vamos a pedir que esperen un poco, Muy bien, que Mariana. hay mucha gente, entonces vamos a sacar 2 fotos. Así que les pedimos que se pongan los barbijos y esperen. Sí, dale. Si alguien tiene, o bandera, o lo que sea. Ana Tomasone nos pide el gancho, no sé qué dice. Bueno, ¿estamos listos? A ver, un minuto falta Ana, ya. Pero salimos. ¿Por qué salimos? Ahí están. Sí. Ahí estamos. Bueno, esperen entonces que voy a tomar 2 fotos porque estamos en 2 páginas distintas. Vamos con la primera entonces, con el primer grupo. Un segundo. No podemos, salió capturado una vez otra. Un momento que tengo que grabar una foto y ahora voy a la segunda. Ay, se fue, bueno, pero capturamos ya. Tenía mano helada, está como yo. Hasta que abajo no pasó de todo. Bueno, ya entramos, pues ya está, no quiere. ¿No? Ya está. No quiere salir de ahí, no quiere salir de ahí. Salí de vuelta y pone volver. Vamos con la segunda foto. ¿Para qué no Con el estamos? segundo grupo. ¿Están? Ok. No. No Ahí es como sí. si no escuché. Ahí se ven, sí. Ahí estamos. ¿Estamos? ¿Nos ven? ¿Nos ven? Claro. Sí, sí. Sí, se Sí. ven. Vamos, foto. Listo. Ok, ya están las fotos. Un aplauso para todos. Mil gracias. Un aplauso a todos, a todas, a nosotros, a la lucha y a los derechos. Gracias por el espacio. Y la salud. Gracias a todos, no sé si nos escuchan. Muchísimas gracias a todos. Un beso Gracias. a todos. Gracias, Hugo. Gracias, Sí a la ley. La verdad que tenemos que unirnos por todas, para las nuevas, para las que vendrán, y es un camino largo a seguir, pero siempre teniendo fe, caminando juntas y poniendo voluntad, las que podamos y las que no, ayudarnos de cualquier manera, y bueno, será ley y apoyando desde las redes sociales con lo que podamos. Un granito de arena, un apoyo incondicional. En este momento a nosotras nos han ayudado un montón. Hemos hecho cosas muy lindas y se apagó. La puse No, es increíble. Ay, Luciano. No sé, la seguimos escuchando. El tuyo no era ahí. Quiero verla. Tengo frío, claro. Apaguen el micrófono porque se las escucha Se todas. nos apagó. ¿Y saca el mío? No, saca el mío. Bueno. Bueno, Un abrazo a todas. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Por nada. Buenas noches a todos. Gracias por estar. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas Hasta luego. Buenas noches. Buen fin de semana. Gracias. Chao. Chao.